Hace 3 años estaba mirando los anuncios de empleo locales en línea cuando uno de ellos llamó mi atención, no por lo que decía, sino por lo poco que decía. Según recuerdo, el anuncio solo decía, se ofrece trabajo. Buen sueldo. Sin beneficios. Se requiere discreción. Luego proporcionaba una dirección de correo electrónico y nada más. En ese momento estaba trabajando como gerente de una tienda de música. Pero ya había empezado a escuchar rumores de que cerraríamos en el transcurso del próximo año y las posibilidades de ser transferido a otra tienda eran mínimas. Había estado buscando empleos con desgana durante los últimos días, pero este fue el primero que realmente destacó, aunque solo fuera porque estaba aburrido y era extraño. Así que envié un correo electrónico. Media hora después recibí una respuesta, indicándome que debía ir a un edificio de oficinas en una zona acomodada de la ciudad a una hora precisa para mi evaluación. Fui, y después de esperar unos minutos en el vestíbulo, me llevaron a una oficina donde me dieron una serie de formularios y cuestionarios para completar. Los recogieron y me dijeron que se pondrían en contacto conmigo. Casi me había olvidado de todo esto hasta que un mes después recibí una llamada diciendo que había pasado a la segunda etapa del proceso de contratación. Nuevamente, me dieron una dirección y una hora, y cuando llegué, esta vez era en otro elegante parque de oficinas a unos 30 kilómetros del primero, me recibió un hombre que se presentó como el señor Solomon. Me escoltó a una sala grande que contenía una silla y un escritorio. En el escritorio había 2 monitores grandes, un teclado y un ratón, y una caja metálica atornillada con 2 botones sobredimensionados, uno rojo y otro verde. Me dijo que esta sala era un modelo de lugar donde trabajaría si aceptaba el empleo. Describió el trabajo de la siguiente manera. Trabajaría 7 turnos de 6 horas a la semana. Mi trabajo sería simple. Llegaría al trabajo 10 minutos antes, entraría en un área externa similar a un vestuario y tendría mi propio casillero personal. Guardaría todas mis pertenencias en el casillero y me cambiaría con la ropa de trabajo proporcionada. Bajo ninguna circunstancia debía llevar ningún objeto personal a la sala de vigilancia ni sacar ningún objeto de la misma. En cuanto a lo que debía hacer en la sala de vigilancia, me dijeron que el monitor de la izquierda mostraría constantemente una transmisión en vivo de una cámara de alta definición en una ubicación remota. Mi tarea sería simplemente observar la cámara. Una vez por hora, escribiría en el ordenador conectado al monitor derecho un breve informe describiendo cualquier cosa interesante que hubiera ocurrido en la última hora. No tendría bolígrafos, lápices ni papel, y nunca debía intentar tomar notas escritas sobre el trabajo. Respecto a los botones rojo y verde, el botón rojo debía usarse solo en caso de emergencia. Esto significaba algo en el video o en mi espacio de trabajo que requiriera ayuda externa. El botón verde debía presionarse si veía algo particularmente destacable en la transmisión. Esto alertaría a otras personas en algún lugar de que, al menos en mi opinión, algo interesante estaba ocurriendo. Solomon enfatizó que, aunque tenía discreción sobre cuándo usar este botón, debía pecar de cautela y usarlo solo si algo de verdadera importancia ocurría. Señaló la cámara en el techo de la sala en la que estábamos. Dijo que la sala real sería igual. Mi trabajo sería observado, y otras personas también estarían viendo la sala a través de la transmisión. Dijo que yo era solo una redundancia en caso de que otros sistemas fallaran. Luego sonrió y preguntó si sabía qué quería decir con redundancia. Asentí, tratando de no mostrar mi irritación. No soy muy bueno hablando con la gente, así que a veces piensan que soy tonto. Está bien. Que lo creas y me paga bien. El sueldo era muy bueno. $35 la hora. Esto me preocupó. Ya estaba pensando que podría ser algún tipo de experimento psicológico o un trabajo secreto del gobierno, lo cual estaba bien para mí. ¿Pero tanto dinero por sentarme a mirar una pantalla? Mi mamá siempre me decía que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, y esto parecía demasiado bueno para ser verdad. Pregunté si iba a hacer algo ilegal. Solomon se rió y dijo que no. Pregunté si alguien iba a salir lastimado. Nuevamente, negó con la cabeza.
Dijo que la razón por la que pagaban tanto era porque necesitaban empleados motivados para ser profesionales y discretos. El trabajo que hacían era importante y, por varias razones, no podía discutirse. Si aceptaba el trabajo, tendría que firmar documentos prometiendo que nunca hablaría de mi trabajo allí, o podría ser demandado o incluso encarcelado. Solo estoy rompiendo esa promesa ahora por todo lo que ha sucedido. Así que acepté el trabajo, y como querían que comenzara de inmediato, tuve que renunciar a la tienda sin previo aviso. Me sentí mal por eso, pero también estaba emocionado con el nuevo empleo. Era mucho dinero y parecía un trabajo bastante fácil, aunque algo aburrido. Estaba nervioso de que hubiera algo más detrás, pero me dije que solo tendría que verlo. No tenía sentido acobardarme y desperdiciar una buena oportunidad porque dejara que mi imaginación se volviera loca. Me dieron la ubicación del trabajo en sí, y cuando fui allí, me sorprendió que realmente era como la sala modelo que me habían mostrado, con solo unas pocas diferencias. Había un vestuario por el que tenías que pasar para entrar en la sala de vigilancia, y también había un pequeño baño adjunto a la sala real de vigilancia. La sala real tenía un dispensador de agua en una esquina, pero como no podía llevar nada conmigo, tenía que comer antes o después de cada turno. La mayor diferencia, por supuesto, era que los monitores estaban encendidos. El monitor derecho era solo un terminal en blanco y negro, como los que a veces ves en las películas. Podía escribir mis informes, pero no había internet ni nada de eso. El monitor izquierdo. Era un video de una habitación. Supongo que la llamarías un dormitorio, porque tenía una cama, pero también tenía muchas otras cosas. Una televisión, un sofá y sillas, un par de mesas y bastante espacio vacío en el medio. La cámara debía estar en lo alto, en una esquina, porque podía ver prácticamente todo, excepto los lados más lejanos de los muebles. Al principio, sin embargo, no noté ninguna de esas cosas. Solo la vi a ella. Parecía un poco mayor que yo y era muy bonita. La primera vez que la vi, estaba acostada de lado en el sofá. Era la parte de la habitación más alejada de la cámara, pero la imagen era muy clara y pude darme cuenta de que estaba durmiendo. Me encontré inclinándome hacia el monitor para verla mejor, y luego pensé en lo que estaba haciendo y me sentí avergonzado. Era como si la estuviera espiando. Un mirón, como decía mi mamá. No quería ser un mirón, pero tampoco quería ser tonto. Necesitaba pensar en esto con calma. Era un buen trabajo. Y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No estaba lastimando a nadie. La mujer parecía estar bien. Y la habitación era bonita. Probablemente aceptó estar allí y todo esto es algún experimento o algo así. Solo estaba reaccionando de más. Así que me senté en la silla y comencé mi trabajo. No tardé mucho en entender más. La mujer, a quien comencé a llamar Rachel, no estaba allí por su propia voluntad. Nunca la vi lastimada, pero era evidente que nunca salía de esa habitación excepto para ir a lo que creo que era un baño que mi cámara no podía ver. Bueno, nunca salía sola. Periódicamente, generalmente un par de veces a la semana durante mis turnos, hombres y mujeres con trajes extraños entraban y se la llevaban de la habitación. A veces luchaba, pero normalmente solo iba con la cabeza baja. Siempre la devolvían, aunque las veces que no la regresaban durante mi turno eran las peores para mí. Me preocupaba por ella hasta que volvía al trabajo al día siguiente y la veía en la habitación viendo televisión o pintando. Nunca parecía herida ni particularmente alterada, excepto cuando se la llevaban. Incluso cuando luchaba, siempre eran cuidadosos con ella. Aún así, sabía que algo andaba mal. Consideré renunciar al trabajo, presionar el botón rojo para que alguien viniera y pudiera obtener respuestas, o llamar a la policía y mostrarles lo que la cámara me estaba mostrando. Pero tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo y miedo de lo que estas personas pudieran hacerme si renunciaba o los delataba. Solomon me había dicho cuando acepté el empleo que parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca me pedirían hacer más de lo que ya me habían dicho, pero tampoco podía contarle a nadie lo que hacía o veía, ni hacer preguntas sobre lo que estaba haciendo o por qué. Así que busqué excusas. Era todo un experimento.
Ella estaba loca o enferma y estaban tratando de ayudarla. Estaba haciendo un trabajo como el mío. O si realmente era prisionera de algún lugar, al menos yo la estaba observando para asegurarme de que estuviera bien. Si alguna vez intentaban lastimarla, o veía que realmente no quería estar allí, entonces podría pedir ayuda. De algún modo, me decía a mí mismo, la estaba protegiendo al vigilarla. No espero que pienses mucho de mis excusas. Yo mismo no pienso mucho en ellas, especialmente ahora. Pero en mi defensa, cuando las cosas cambiaron, no las ignoré ni traté de justificarlas. Sabía que había que hacer algo. Rachel solía pintar durante 1 o 2 horas todos los días, y parecía que siempre era durante mis turnos de la tarde. La habitación no tenía ventanas, al menos que yo pudiera ver, pero supongo que usaba un reloj o su propio reloj interno para seguir algún tipo de horario. Siempre me gustaba verla pintar. Lo que estaba pintando siempre estaba orientado en la dirección opuesta, así que no podía verlo, pero podía observar su rostro mientras trabajaba. Siempre parecía tranquila y feliz cuando pintaba, y verla así, sonriendo serenamente de vez en cuando algo le salía como quería, siempre alegraba mi día. La primera vez que noté que algo andaba mal fue hace unas semanas, cuando comenzó a pintar más frecuentemente. Su expresión era más enfocada y seria, y había una tensión en sus movimientos que no estaba acostumbrado a ver. Al principio pensé que simplemente estaba trabajando muy duro en algo, y quería decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas, los otros entraban y se llevaban las pinturas viejas de todos modos, trayendo una nueva pila de, creo que la palabra es lienzo. Pero era más que estar enfocada. Algo estaba mal. No parecía feliz y estaba pintando durante horas seguidas. En el lapso de 3 días, había terminado 4 pinturas. Había estado cada vez más preocupado viéndola trabajar, y cuando terminó la 4ª, me encontré diciéndole que simplemente se detuviera y descansara un rato. Me había acostumbrado a hablarle al monitor, hablando con ella a mi manera. Pero no se detuvo. En lugar de eso, comenzó a mover las pinturas, acomodándolas en el respaldo y el asiento del largo sofá al otro lado de la habitación. Esta fue la primera vez que vi alguna de las pinturas. Incluso cuando los otros las sacaban, siempre parecían estar orientadas lejos de la cámara. Todavía estaba preocupado por ella, pero también estaba feliz de finalmente ver algo en lo que había trabajado. Feliz y asombrado. Eran hermosas. Una era un hermoso bosque verde. Otra era un viejo pozo de piedra. Una tercera era una casa solitaria en una pequeña isla. La última era un cine de aspecto antiguo. Todas parecían sacadas de un sueño, con líneas de colores que se entremezclaban en el aire a su alrededor como hojas atrapadas en el viento. Solo cuando miré más de cerca me di cuenta de que las líneas de colores no eran aleatorias. Eran palabras. Fácil de pasar por alto si no estabas buscando, y por sí solas no parecían significar mucho. Solo el eco de una palabra en algún lugar de cada pintura, fácil de perder entre todo lo demás que mostraban. Me incliné hacia el monitor y entrecerré los ojos, tratando de leer las palabras. Entonces mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras las descifraba. Parpadeando y frotándome los ojos, miré de nuevo, leyéndolas en voz alta en orden, de izquierda a derecha, el par superior y luego el inferior. Por favor. Ayuda. Tomás. Me aparté del monitor, con la mano en la boca. No sabía qué hacer. No entendía cómo todo esto podía estar sucediendo. No era solo que ella estuviera pidiendo ayuda, aunque eso ya era bastante importante.